La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. Con el juego en el centro, las negras responden simétricamente manteniendo el equilibrio dinámico. A través del desarrollo de piezas, el blanco coloca un caballo en una jugada sólida que mantiene la posición estable. Siguiendo la lógica del desarrollo, las negras colocan un caballo en, manteniendo la igualdad. En la búsqueda de control a largo plazo, el blanco opta por el fianqueto, una decisión estratégica sólida. Siguiendo el plan del fianqueto, las negras responden manteniendo un desarrollo sólido. La consolidación del fianqueto, el alfil se dirige solidificando la posición blanca. Con el desarrollo de su propio fianqueto, el alfil va a una respuesta simétrica y precisa. La acción central con abre líneas para el alfil de dama y solidifica la estructura de peones. Con el despliegue de su batería de flanco, el caballo se mueve una maniobra flexible. A través del posicionamiento estratégico, la torre se ubica en, preparando avances en el flanco. La búsqueda de seguridad es primordial. El enroque corto pone al rey a salvo. Con el empuje del peón, se expande en el flanco, ganando espacio. El control del centro se refuerza solidificando la posición a pesar de la ligera ventaja del blanco. El avance consolida la estructura de peones del centro, manteniendo la ligera ventaja blanca. La jugada el rey a la casilla H8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B5. Debilitando la estructura defensiva rival. El avance intensifica la presión en el flanco de dama, expandiendo aún más el territorio. Con la intención de proteger la estructura de peones del flanco, el caballo retrocede a. La mejora de la peor pieza se observa con el caballo yendo preparándose para la acción central. El movimiento del caballo A refuerza su presencia central, solidificando la estructura negra. El avance busca la expansión en el flanco de dama y la restricción del contrajuego negro. La jugada la torre a la casilla B8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna a captura en la casilla B5, capturando material clave.
abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna B, captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna B, captura en la casilla C6, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B1, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. La acción central con es una jugada sólida que otorga una clara ventaja blanca. Tras la captura en el centro, abre líneas y mantiene la posición a pesar de la ventaja. Con la recaptura, el blanco mantiene la tensión central y la ventaja posicional. El caballo se recoloca reforzando la estructura central y manteniendo la sólida partida. La jugada enroque corto de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Con la movilidad de las piezas, el caballo se desplaza una maniobra activa. La jugada el peón a la casilla D5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a el caballo de la columna F captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D4, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La centralización del caballo aprovecha la jugada previa de las blancas, fortaleciendo el control. Con la mejora de la actividad, el caballo se dirige buscando mejores casillas. La jugada la torre a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla E4. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición.
dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo de la fila 2 a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla G5, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla B2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla A2 para afianzar el control posicional. La profilaxis, el alfil va clavando el caballo y aumentando la presión. Con la intención de solidificar la posición, el peón avanza a. La activación del alfil A mejora su posición y mantiene la presión sobre el centro. La retirada del caballo A es una maniobra pasiva que no mejora significativamente la posición. La jugada la torre a la casilla E1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla C5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E1 con jaque, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla E1, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el caballo captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E1 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla E1, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Tras la captura con el caballo, simplifica la posición manteniendo la ventaja. La jugada el peón de la columna B captura en la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla E1 con jaque,
eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la dama captura en la casilla E1, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Con la simplificación el cambio de torres, el blanco avanza hacia un final ganador. La recaptura con la dama, mantiene el conteo de piezas pero consolida la ventaja blanca. La jugada la dama a la casilla F1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla E4, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Con el desarrollo final, el alfil se dirige activando su potencial. El posicionamiento de la torre refuerza el control de la columna central. Con la consolidación de la posición, la dama se mueve a. El desarrollo del alfil A es una jugada posicional sólida que mantiene la presión. La maniobra de la torre A es un movimiento defensivo sólido, reforzando la retaguardia. El avance del peón A expande aún más el territorio en el flanco de dama. La jugada la torre captura en la casilla E1 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E1, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla E1, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E2 para afianzar el control posicional. La recaptura con el alfil, consolida la ventaja material y posicional del blanco. La colocación de la dama busca la activación y la consolidación defensiva. La reubicación del caballo A es una maniobra sólida orientada al control central. La jugada el alfil a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla H1 para afianzar el control posicional. Con la ocupación de una casilla fuerte, el caballo va asegurando una ventaja clara. La jugada el alfil a la casilla E4 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla C8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente.
dando paso a el alfil a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el alfil a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla G2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla G2 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla H6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la dama a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La recaptura del caballo consolida la ventaja y mantiene el control del juego. La jugada el alfil a la casilla H6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla G5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E1 para afianzar el control posicional. El avance del peón controla casillas centrales, fortaleciendo la ventaja abrumadora. La jugada la dama a la casilla E4 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla G8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E6 para afianzar el control posicional. El desarrollo del alfil A capitaliza los errores negros, manteniendo una posición ganadora. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla C2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C7, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla A2 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el alfil a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla A7, debilitando la estructura defensiva rival. La captura del alfil engana material, asegurando una ventaja abrumadora. La jugada la dama a la casilla D4 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla F5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B6, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla A7 para afianzar el control posicional. La maniobra del rey A es un movimiento defensivo sólido, salvaguardando al monarca. Con la activación de las piezas, la dama se mueve una jugada sólida. La reposición de la dama A mantiene el control abrumador y la estrategia ganadora. El avance del peón A es un movimiento sólido, aunque fútil ante la ventaja. El avance del peón A crea un peón pasado, solidificando la victoria. La jugada el peón de la columna A captura en la casilla B6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B8 coronando dama establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla A7, debilitando la estructura defensiva rival. El avance del peón A es un movimiento sólido que asegura la victoria decisiva.